Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bien, vamos a orar, darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos a ti, te glorificamos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu unción y gracias por tu verdad, y te damos todo el honor a ti. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bien, hemos estado estudiando una pequeña enseñanza o serie titulada ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vamos ahí a los Salmos, el capítulo 19. Gracias, Padre. Y en el versículo 7, 8, 9 y 10. Y vamos a ir luego a estudiar unos puntos muy importantes. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La vez pasada le dije que las palabras como ley y luego testimonio, mandamientos, preceptos, juicios, todo eso tiene que ver con la palabra de Dios. De hecho, fíjese algo, cuando hablamos de juicio, hoy en día, mire, le voy a decir esto, podemos agarrar una verdad de la palabra de Dios y llevárnoslas a extremos que a veces suenan hasta un poco raros o ridículos. Por ejemplo, Dios ya lo hizo todo, Jesús ya pagó todo el precio, ¿verdad? Pero luego decir, pues ya lo hizo todo, y hay gente que asume que Dios está, o el Señor Jesucristo, sentado en un trono con los brazos cruzados y ya no hace algo. ¿Sí me explico? Y entonces esa interpretación no está bien. Bueno, de la misma manera, cuando hablamos de los juicios, decimos, todo juicio cayó en Cristo, y es cierto. Pero hay que explicar, cuando hablamos de la palabra juicio, aquí en este caso tiene que ver con la palabra de Dios, los juicios de Dios, está hablando de las palabras. Y una de las definiciones en este caso son los cumplimientos, o que la palabra de Dios se cumple. Entonces puede haber juicio de la palabra de Dios para bien o para mal. ¿Sí me explico? En otras palabras, la palabra de Dios se va a cumplir. Por ejemplo, dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso va a cosechar. La vida, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Haciendo memoria como pastor y etcétera, y viajando como predicador, normalmente, fíjese una cosa, sin excepción, toda la gente quejona, gente que se queja, que todo el tiempo está criticando, nunca están conformes con nada, a todo le hayan un pero, tienen una lengua a veces hablan bien, maldición, a veces bendición. No puede salir, dijo Santiago, de una misma fuente, ¿me entiendes? Agua dulce, agua amarga, ¿sí? Entonces, todas esas personas normalmente nunca llegan a vivir una larga vida, ese es uno. No viven una vida saciada. Y luego, mientras que están aquí en este planeta Tierra, siempre son gente problemáticos hacia sus familias, y si son hermanos en Cristo, hacia miembros en sus iglesias, si son servidores, son de los servidores más pesados que puedas tener, y siempre son gente problemática. Por lo contrario, son gente que también nunca son felices, y ahí viene uno de los juicios de Dios. No es que Dios mandó el juicio, pero la palabra se cumple. Sí, la palabra habla en contra de la gente necia o de la actitud. Sí, me estoy dando a explicar. Entonces, he visto que la gente que siempre se queja nunca llegan a una larga vida. Y luego, si esos cristianos empiezan jóvenes en las cosas de Dios, los más afectados son los hijos. No falla los juicios de Dios, no falla. Son los hijos, son los más afectados.
Es tremendo cómo eso se refiere a los juicios. ¿Sí me expliqué? Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Toda esta palabra está llena de juicios. Ahora, si lo ves juicio como, no, el juicio de Dios no me va a juzgar porque ya estoy bajo la gracia de Dios, estoy en Cristo. Es cierto, pero está limitando la palabra juicio. Amén. Ok, ahora, note que dice que convierte el alma, o sea, eso es que renueva la mente con la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otras palabras, tal vez algunos de ustedes no sean ingenieros o ingenieros nucleares o ingenieros en esto o abogados en tal o un doctorado en algo, pero te hace sabio con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios, te vuelve sabio. Empiezas a tener sabiduría. Amén. Amén. Ok, la primera sesión que lo empezamos ahí en Marcos, o una de las cosas que vimos ahí acerca de la palabra de Dios, y estábamos viendo diferentes campos, Marcos 4, porque esta es la tercera sesión que hago, sí, que hacemos, esta es la tercera sesión que hacemos esto. Marcos, en el capítulo 4, y ¿se acuerdan lo que les dije el martes? Algunos de ustedes estaban aquí antes, o el martes, o cuando haya sido antes de grabar. Le estaba diciendo, le estamos creyendo a Dios por algunas cosas. Y es aquí como va a venir esas cosas. Que necesitamos cosas, le estaba explicando, los costos para transmitir se han subido, o se van a subir muy pronto, y vamos a pagar como $6,000, $7,000 al año por internet. Y otros gastos o inversiones en el reino de Dios. Un hombre de Dios, Lonnie Hilton, ¿te acuerdas? Nos enseñó que en las cosas de Dios nunca son gastos, son inversiones. Son inversiones. Amén. Marcos 4 entonces, pero le estamos creyendo a Dios. ¿Sabes cómo va a venir eso? Así, con esto, con la palabra, poniéndolo aquí en la palabra de Dios. Ya expliqué lo que es el versículo 2, el versículo 3, Marcos 4, 2 y 3, el sembrador salió a sembrar. Ya explicamos eso, el versículo 4 del sembrar. Aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Sí, ya expliqué esos. Ahora, podemos leer el versículo 14, 15 y 16. Bien. Nomás voy a dar un rápido repaso, pero no quiero tardarme mucho ahí. El sembrador es el que siembra la palabra. Sí, porque en el versículo 3 dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. El 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Luego el versículo 4, por favor. El 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. En el versículo 16, 15, estos son, verso 15, nos explica cuáles son los de la semilla que cayó junto al camino. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 11, el Señor estaba hablando de lo mismo y nos revela en Lucas 8:11 que la semilla que está hablando es la palabra de Dios. Sí, se está refiriendo a la palabra de Dios, aunque también dentro de las leyes de la siembra y la cosecha, el dinero, puedes aplicar estos mismos principios cuando se habla de dinero, es el mismo principio. Pero me voy a quedar ahorita aquí. Entonces Lucas 8:11 nos revela que la semilla es que la palabra de Dios es esa semilla. Esa palabra, hermanos, crece si es que usted deja que crezca. Si no deja, no va a crecer. El Señor usó, y porque he estado estudiando lo que voy a hablar en la próxima sesión acerca de la iglesia de Pérgamo, ahí en Apocalipsis, lo que estaba hablando en la otra serie, Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Pero en varios de los versículos, y aún aquí en los evangelios, el Señor usó esta expresión, dijo, el que tenga oídos para oír, ¿qué dijo? Oiga. Eso implica que no todos tienen oídos para oír. Por eso dijo, el que tenga oídos. No todos tienen oídos para oír. Podríamos decir que todo creyente nacido de nuevo, por virtud del nuevo nacimiento, porque hemos nacido de nuevo, se nos puso la habilidad de oír.
pero eso no quiere decir que es automático que todos van a oír. Amén. Amén. Por eso dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Sí, ahí está una de esas partes. Y hay muchas partes de la Escritura que el Señor Jesucristo dijo. Pues no todos oyen. Oír aquí no está hablando de, gracias a Dios que antes no oía bien de este oído y ahora oigo bien. Ya no tengo, ya hay gente que no oye bien y hacen bien y son sabios y no es falta de fe si es cristiano en que se ponen unos aparatos aquí, porque es mejor de lo que, pues le estoy creyendo a Dios, pero es mejor a que te hablen y que no oigan, que tengan que gritar, o Dios guarde en la calle, no oigas un carro y causas un accidente. ¿Sí me explico? Entonces es mejor que, sí, hay gente que, yo conozco gente, hasta predicadores, que tienen un auricular aquí para oír mejor. No es falta de fe, es sabiduría. Amén. Amén. Ahora, pues resulta que cuando el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, no todos oyen. Todos pueden oír, y hay gente que puede oír y oír y oír y oír. Oír está hablando de oír aquí con el Espíritu y recibir una revelación de esto y luego hacer, actuar. ¿Sabías que esa es la palabra arrepentirse? Realmente la palabra arrepentirse, una de las cosas que voy a explicar la sesión que viene, en el mensaje a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, porque dijo arrepiéntete. Arrepentirse no es nomás, hay gente que piensa que arrepentirse es que los cachan en hacer algo. La esposa sorprendió al marido con otra mujer y luego dicen, me arrepiento. Pues sí te cacharon. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse tiene, la palabra tiene que ver con un cambio de mente. ¿Sí? Un cambio. Meta no, son dos palabras. Por eso Facebook ahora se llama Meta. ¿Sí has visto? ¿Sabes lo que quiere decir la compañía? Eso quiere decir cambio. Amén. Amén. Ahí está, gracias. Un cambio de mente, un cambio de rumbo, implica un cambio de rumbo porque hubo un cambio. O sea, en otras palabras, quiere decir cambiar tu manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar, es simplemente y el domingo la voy a traer mejor explicada esa palabra, más desarrollada. Quiere decir al punto de que dejas de hacer y actuar como estás haciendo. ¿Cuál es el engaño de muchos cristianos? Esa palabra es bien peligrosa, mira. La he oído como pastor, especialmente cuando pongo corrección a personas, luego dicen, es que es cierto, estoy en un proceso. Te estás engañando, porque hay cosas que se pueden cambiar así, Sí. rápido. No te caigas con esa palabra de es un proceso. Dijo Santiago, engañándoos a vosotros mismos. Cuando usted y yo sabemos qué es lo que tenemos que cambiar y no lo hacemos, eso es pecado. Entonces, no necesitas proceso, necesitas cambiar ya. Amén. Ya. Y tienes la habilidad, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tienes la palabra. Puedes cambiar ya. Hemos sido divinamente capacitados. O sea, no lo hacemos solos, está el Señor ahí, porque viene esa renovación de la mente, ese cambio de manera de pensar, pero tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Entonces viene el cambio, si alineamos nuestro pensar con la palabra de Dios. Y muchas veces cuando decimos, estoy en un proceso, voy paso a paso, tenemos que ser, como dice a veces el pastor, terriblemente honestos con nosotros mismos, porque muchas veces se usa solo como una autojustificación para no hacer ese cambio, tomar ese paso de fe y cambiar ya, como dice él. Se puede cambiar ya. Hay cosas que se pueden cambiar. Son raras las cosas que son un proceso. Es rara las cosas. Pero el cambio tiene que ser interno. Yeah. ¿Sí me explico? Claro, es un proceso. Si quieres, por ejemplo, perder peso, no perdemos, que quisiera yo, no pierdes peso de un día para otro. ¿Cuántos quisiéramos eso? Gloria a Dios. Pero cuando lo pones en tu mente, ya el proceso empezó ya dentro de ti. Eventualmente se te va a notar. No más digo porque es algo que todos nos podemos relacionar con eso. ¿Me entiendes? Pero hay cosas que podemos hacer. Y hay otras cosas que podemos cambiar ya. Y la palabra nos ayuda cuando empezamos a poner esos versículos y esas cosas. Y es tremendo porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pueden ver lo que hablamos el martes. Creo que ahora va a estar listo, mañana o ahora. Y lo pueden volver a ver.
Amén. Lo que se habló el martes. Sí, yo no sé qué tanto predicamos, casi 2 horas ni parecía, ¿no? Entonces Erika nos dijo que habíamos. Dije, wow, es que estaba tan bueno esto que no podíamos parar. Amén. No puedo dejar de predicar, no. Con la canción. No, este es. Ok. Marcos 4. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué versículo estamos? Voy a decir en el 15. Estos son los que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y eso está peligroso. Porque Jesús dijo así, ¿sabes cuáles son estos también? Dijo que el que oye la palabra del reino, ¿y qué dijo? Y no la entiende. Es cuando pasa esto, que viene, cuando siembras la palabra en tu corazón. Ok, no lo pusieron, lo voy a buscar. Dice, dijo el Señor, cuando alguien, ahí está, ok. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿qué dice? Junto al camino. ¿Ves? Entonces, Mateo nos explicó a qué se refería Marcos, cuando dijo que, y esa es una de las áreas, cuando gente, si mal entiendes, entonces no entiendes. No entender es, ¿me entiendes? Si malentiende algo, y por eso he hecho tanto énfasis, y también hablando de cuando vayamos a hablar o algo, nosotros buscamos la dirección del Señor. Yo sé, igual con la hermana Mireya pasa lo mismo. Buscamos qué es lo que vamos a hablar. Y por eso yo hago tanto énfasis en ciertos temas que se están enseñando en el cuerpo de Cristo, porque los están explicando mal y es más fácil malentender cuando explicas algo mal, como hay gente que está predicando en contra del diezmo, y el diezmo es de la ley y todas esas tonterías. Y hay gente que les agrada oír esas cosas. Voy a decir esto bien rápido porque lo tengo reservado para otras enseñanzas y otras series. Bien rápido. He visto en años que tengo predicando la palabra en estos 2 áreas donde más ataques hay. Cuando he enseñado de fe, más o menos, a menos que hagas énfasis de la confesión de la palabra y de caminar en el amor, el diablo va a traer oposición. Pero 2 áreas, hablando de mí, hablando de mi ministerio, en 20 años, poco más de 20 años predicando la palabra, el mensaje de fe, etcétera, lo que más he encontrado oposición es cuando hablo del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque estás hablando de algo entrar a lo sobrenatural. Y cuando he hablado de finanzas, en esas 2 áreas rápido hay oposición, de cristianos y de mundanos, cuando hablas de finanzas. Pero ¿sabes por qué? Porque son armas bien poderosas. El bautismo con el Espíritu Santo es como entrar a otra dimensión. Digo, si hablas en lenguas, algunos de ustedes no lo practican, están bautizados con el Espíritu Santo, pero no lo practican. Si oran en lenguas, 2, 3 palabras, chándala en la mañana y ya, y no se acuerdan. No los estoy juzgando, no los estoy criticando, pero, o sea, ¿cómo sé yo no vivo con ellos? Algo que el Señor me ha dicho. Y lo tengo que hacer énfasis. ¿Sí? Ok, dijo el Señor que el que ama, Él castiga y castigar quiere decir corregir al que ama, ¿que no? Ajá, exactamente. Entonces no es porque esté juzgándolos o haciéndolos sentir mal, pero necesitan practicar esto de orar en lenguas. Dios mío, yo no sé, pero si, no sé, no quiero decirlo así, pero no quiero que se suene así como mundano, pero yo tengo un vicio, y si puedo decir que tengo un vicio es ese, orar en lenguas. De verdad, es un vicio, o sea, no sé, es un buen vicio para mí. A veces hasta estoy dormido, no sé si te pasa que te destapaste o algo y me voy a mover así para este otro lado cuando estás dormido de un lado y del otro, y a veces hasta abro los ojos y me acomodo la cobija bien, y en ese momento que me desperté por segundos, tiro 2 o 3 lenguas, ya luego hasta sin pensar. ¿Ves? Si ando a caballo, ando orando en lenguas. El pecoso casi ya la sabe interpretar. Pero es una costumbre, o sea, puedes ir manejando, lavando los trastes, bañarte si te bañas a diario, y puedes aprovechar para orar en lenguas. Así es. Aleluya. Y puedes orar en lenguas, y es una bendición orar en lenguas. Amén.
Y hay muchos beneficios. Es que cuando entiende la importancia de eso, de hablar en otras lenguas, y que entiende que es usted hablándole directamente a su Padre y que su Padre le contesta directamente a usted, va a buscar el momento en el que ya quiero ir en el carro, si va a buscar, tal vez voy a la tienda para ir a estar solo un rato, o se quiere meter a bañar sin tener que bañarse en ese momento, o quiere estar solo, siempre va a estar buscando el momento, la oportunidad, la ocasión, porque se puede hacer en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier momento, pero usted siempre va a estar buscando, siempre va a estar aprovechando el momento que lo puede hacer, porque sabe que es su Padre hablándole a usted, hablando a su Padre directamente, y que su Padre le va a contestar a usted directamente. Una de las cosas que extraño a Fred Price es que podíamos estar sentados ahí y de repente nos callábamos y él empezaba, vamos a orar en lenguas, vamos. Y empezábamos a orar en lenguas, sentados así los dos juntos, así, nada más hablamos, en lugar de estar platicando cosas que ni sin sentido a veces, o nomás por hablar, para sacar, como dicen, es que quiero sacar plática. O porque se siente incómodo porque va con alguien en el carro y siente como que tiene que estar hablando con alguien. Y ni esa persona dice nada y usted no sabe ni qué inventar para tener una conversación. Y hay gente que hasta se vuelve mentirosa, tienen que platicar mentiras para sacar plática. Ponte a pensar qué inmaduro puede ser eso. Aproveche bien el tiempo, redima bien el tiempo. Aunque si esa persona no habla en lenguas, bueno, hable para usted. Diga, voy a estar orando, si necesitas preguntarme algo, me preguntas, pero si no tengo algo que decirte, no te sientas mal, no te sientas mal. Hay veces que yo hemos ido hasta Phoenix y en 4 horas de viaje, yo creo que si hablamos media hora, 40 minutos, y si hablamos, estamos hablando de la palabra de Dios, abusándonos unos con otros, en el caso de yo, y a veces la mayoría del camino no hablamos. De hecho, a mí en lo personal me desespera mucho la gente que habla mucho, a veces. Amén. O sea, así hablar, nomás por hablar. Tenemos que cuidar las palabras que salen de nuestra boca. No digo que no tengamos una buena plática, pero hay veces, pues, nomás estar hablando, estamos desperdiciando palabras. Palabras tienen poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Así es. Yeah. Y si usted lo practica continuamente, créame, el Señor le va a dar ideas, estrategias de cómo avanzar, en su negocio. Incluso le va a revelar un negocio que lo va a llevar a un nivel de prosperidad más alto. Le va a dar estrategias. Él trabaja así, Él nos va guiando paso a paso. Pero tenemos que buscarlo deliberadamente, no es por casualidad. Tiene que ser hecho a propósito. Pero, hermano, de verdad, hacemos énfasis en ello, pero es como si no es suficiente énfasis. De verdad, que usted entienda la importancia y el poder y la arma, la herramienta que el Señor nos dejó de poder hablar en otras lenguas. Y la mayoría, o bueno, voy a decir, muchos de los hijos de Dios no aprovechan esa herramienta, ese don, esa habilidad divina de conectarnos con el Padre directamente. No lo aprovechan. No. Y por eso no saben qué hacer y cuando vienen problemas actúan como el mundo. Se desesperan. De hecho, aquí dice la Biblia aquí eso. Por ejemplo, en el versículo, sigamos acá, Marcos 4, dice, otra parte cayó, verso 5, en pedregales, ¿sí? Donde no tiene mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, en el verso 5. Si lee el versículo 16, vea el 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sabías que esa palabra luego tropiezan también del griego que dice se ofenden? Verás, ponle en inglés esa parte, el verso 17, por favor, 4:17, ponle en inglés, por favor, ahí está, dice, immediately they are offended. Se ofenden contra Dios, contra el que está predicando la palabra. No, eso no es verdad. Mira, ¿por qué si yo hice esto? ¿Por qué Dios no hizo esto? O porque están orando por alguien más, alguien de su familia, y no ven resultados y fácil toman decisiones en la carne. Sí. Es por ofensa, ahí está en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, no es ofensa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Podemos discutir todo lo que sea, es ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Lo puedes ver ahí?
Amén. ¿Sí? Dice que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y noten el 16 que dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente que han dicho, oh, qué buena palabra, la palabra que de esto, la palabra, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? La palabra y qué buena la palabra. Y pueden durar así 2, 3, 5 años, con lo que sea, y de repente pasa algo, pero ¿sabes qué sucedió? Que aquí te lo dice que al momento la reciben con gozo, pero dice el 17, pero que no tienen raíz en sí. ¿Te acuerdas que una vez hablaste del bambú o de qué árbol hablaste, de cómo tardan años para crecer, pero qué pasa? Sí, creo que son 5 años el bambú. Lo que pasa, parece como que lo siembran y está como si fuera un tallo pequeñito, pasan 2, 3, 4 años y pareciera va creciendo, pero su crecimiento, la gente quiere que sea más alto, pero realmente lo que está pasando es que la raíz de ese árbol o planta o lo que sea, está tan profunda que por 5 años crece hacia abajo. Hasta 7 años, crece hasta abajo. Va creciendo. Entonces hasta abajo. es una raíz bien fundada que penetra hasta la profundidad, y entonces una vez que ya las raíces se adhieren a la tierra, podemos decir, y que ya están fortalecidas, el crecimiento es inminente y es exponencial. O sea, crecen, son altos. Pero por 5 años, 7 años, parecía como que no estaban creciendo. Pero su raíz está fortalecida y no cualquier viento los va a tumbar. Lo mismo pasa con muchos árboles. Los pinos y ciertos tipos de pinos y todo eso. Y de árboles en general, hay ciertos árboles que si pudieras ver la raíz es más profunda. O sea, si pudieras medir el tamaño de la raíz, es más grande la raíz que el mismo árbol. Sí. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Muchos cristianos tienen una raíz espiritual de este tamaño. No es burla, es una verdad. Yeah. Y fácil, con cualquier viento y cualquier problema, no tienen raíz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Podemos confesar todo eso y véanlo bien esto como lo voy a decir. Podemos decir, soy un buen campo, y todo eso lo podemos hablar por fe. Pero realmente ni un cristiano nace de nuevo siendo buen campo. Buen campo te va a costar, vas a tener que desarrollar eso. Nomás decir soy buen campo. No puede confesar. Ahora, confiéselo por fe, mejor que digas soy muy mal campo. Pues no quiere eso. Pero lo que quiero decir es que realmente para un creyente ser buen campo necesita ser un creyente maduro en la palabra de Dios. No estamos hablando de un creyente perfecto en el sentido de que nunca se equivoca o algo, pero estoy hablando de un creyente maduro. Madurez se le va a notar. Una persona inmadura se le nota, una persona madura en la palabra de Dios se le nota. ¿Sí? Amén. O sea, madurez o inmadurez eventualmente se nota. Las carnalidades. Nunca le ha tocado que ver o saber de cristianos que viene una persona a pedirle perdón a otra y dice, no te quiero perdonar. ¿Cristianos hacen eso? Nunca haga eso. Si una vez alguna persona viene y le pide perdón, usted reciba. Quítese esa idea de, bueno, es que no fue sincero. ¿Qué le importa? No es cuestión nuestra. No es cuestión de nosotros. Eso es la persona inmadura. Y son las personas carnales. Son personas que no tienen raíz en sí. Son de ese tipo de campos. Luego sigamos con el otro campo. Dice, otra parte, verso 7 sería, ¿verdad? De pedregales. Otra parte, ¿qué dice el 7? Cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Si nos vamos al versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ve la palabra afanes. En el griego esa palabra se traduce también las estafas. Las estafas de este mundo. Y no nomás hablamos de los sistemas de estafa, tranzas y cosas que se hacen, sino más bien si se fija el contexto, dice ahí los verso 19, los afanes o las estafas de este siglo, de este mundo. Y luego note lo que dice y el engaño de las riquezas. Y el engaño, perdón, estoy mal.
La palabra afanes, estoy mal. La palabra afanes del griego se traduce las inquietudes. Gente está inquieta, están inquietas. ¿Cómo vamos a vivir? El retiro, ¿cómo el futuro? Que esto, que los niños, que cuando estén grandes, que el otro. Y siempre están afanados y preocupados. Son la palabra inquietudes. La otra palabra es la que lo dije mal. La otra palabra, ¿dónde está? El engaño. Sí, esas son las estafas de las riquezas. Y aquí viene, cómo el diablo nos estafa y nos engaña. La Biblia habla de que dice, el que no quiera trabajar, tampoco coma. Y ahorita hay una epidemia aquí en los Estados Unidos de que gente no quiere trabajar. Claro, cuando tienes un gobierno socialista donde te dice no vas a trabajar y te voy a pagar. Pues en México, creo que fue el pastor Gagiola, me enseñó un video me lo mandó, donde ahora en México, si estás casado, te van a dar 8,000 pesos al mes. Si tienes 65 años o más y estás casado. Entonces se oye bonito, pero es un concepto impío recibir dinero por nada. No es bíblico. Mira lo que dije, es un concepto impío. Una manera de decirlo, it's an ungodly concept. Es un concepto que no viene de Dios. Que no es de Dios. Hay gente que dice, Jesús era socialista, me dijo un tontín. Tontín. Le dije, sí, ¿por qué dices que era socialista? Dice, porque Jesús le daba a los pobres y ayudaba a los pobres, sí, pero Jesús no le quitaba dinero a nadie. El gobierno nos quita bastante de los impuestos para promover flojera a otra gente. Una cosa es ayudar y otra cosa es mantener. Es un bonito sistema que esta nación ha tenido de ayudar gente que de verdad lo necesita. Gente que de verdad lo necesita. Creo que sabes, fui yo solo, fui con Anthony, sabes que fuimos a Texas. Otra vez que fuimos a Texas fuimos tú y yo, pero la otra vez que fui primero para allá al rumbo de Amarillo y todo eso, a Texas. Y mi hijo fue a comprar algo ahí en lo que venía el avión y nos subíamos al avión y estaba de esta gente que está viniendo ilegalmente, con unos sobres amarillos así y todo eso. Y les pregunté, ¿a dónde van? Algunos de ellos, no, pues que unos iban para California, otros para no sé qué partes y así. Y todos traían teléfono nuevo, el iPhone más nuevo. Es que bonito, ¿y ese teléfono? No, Biden nos los da. Oye, ¿y el boleto quién te lo pagó? Biden, me dijeron. Yeah, right. Biden, sí. Y no, dijo, y nos dan vouchers como tickets para la comida y para el hotel y todo eso. Biden. Really, de verdad. Aquí están los Bidens que pagamos impuestos, que pagamos todo eso. ¿Sí? ¿Entiendes? Es que así trabaja el sistema. Es bonito ayudar a la gente que de verdad lo necesita, pero estar pagando dinero así nada más por... Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente destruyes una nación. Sí. Pregúntale al pastor Mora cuando venga, cómo empezó Venezuela. Pregúntale cómo cómo empezó todo esto. Dando dinero nada más. Es que el gobierno, tienes que entender esto, mira, cuando alguien te diga, el gobierno tiene mucho dinero, dile, el gobierno no tiene papas de dinero. El gobierno lo que hace es usa el dinero de los que pagamos impuestos para promover sus agendas. Entonces, para comprar a la gente, te voy a dar dinero, y la gente dice, qué lindo me está dando dinero. Entonces, mi pastor me dijo así, el que te mantiene te controla. Entonces, cuando se trata del gobierno, olvídate. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero es parte, que es con lo que dice la palabra. Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver esto ahora. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias, note lo que dice verso 19, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué dice? Infructuosa. La palabra infructuosa del griego se traduce también estéril. O sea, no produce, la gente anda afanada. Como dije, hay que trabajar. Y creemos en eso, y la Biblia dice, Pablo le dijo, ¿dónde es? En Tesalonicenses, en la carta de los Tesalonicenses, dijo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero al grado de que también, cuando por puro trabajo y trabajo y trabajo, ya no tenemos tiempo para las cosas de Dios, no es saludable, espiritualmente no es saludable. Amén. Entonces tenemos que usar nuestra fe. Tú y yo usamos nuestra fe en aquellos tiempos, teníamos trabajos que no nos dejaban ir a la iglesia cuando íbamos a la iglesia con el pastor Gutiérrez, ¿te acuerdas?
Y nosotros íbamos desde mesa a la iglesia. ¿Y qué usamos? Usamos nuestra fe para que hubiera, que horarios se acomodaran. Porque estábamos ya aprendiendo los principios de fe. Y fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y empezamos a hablar esas cosas. Y empezamos a crecer. Y no hemos dejado, estamos creciendo todavía. Pero mira, no hemos llegado, pero ya salimos. Sí. No hemos llegado, pero ya salimos. Y tuve que hacer cosas así cuando íbamos, pues, nos venimos a vivir para acá, lo que dije la otra vez. Y tal vez sonó machista eso que dije, no, cuando te decía, deja el teléfono, porque le decía, no veas, voy a ver no veas la televisión, no, quiero, ponte a leer la Biblia, pero es que no le entiendo, no le hace, lee la Biblia, y así le decía, le digo, no, que voy a ver, no, ponte a leer la Biblia, ponte, y tenía que a veces decir, no, vamos a leer la Biblia, ponte a leer la Biblia, y el resultado ha crecido bastante espiritualmente, al punto que a veces yo me siento con él y le digo, vamos a orar por esto y hay resultados. De hecho, y gloria a Dios por eso, yo noto una cosa, a veces cuando gente dice, pastor, ¿puede orar por mí por algo? Y si tú estás, te las mando a ti, porque fluye más ella en dones de sanidades que yo. Gloria a Dios. ¿Ya? Yo también oro cuando salgo y gente sana y todo, pero si vamos a suponer, si yo oro por 10 personas, tal vez 5 sanan, o 4 o 6, y ella casi si no los 10, 9. Amén, gloria a Dios. Yo me gozo por él. Amén. Y entonces se convierten en la ayuda idónea, no en el estorbo idóneo, como muchos cristianos tienen de esposas, estorbos. Amén. Es que un matrimonio tiene que ir creciendo junto. No porque el esposo sea la cabeza del hogar, quiere decir que toda la responsabilidad de llevar el hogar es de él. Porque la palabra dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y cuando dice con sus manos, está diciendo con sus actitudes, con sus acciones. Y las acciones son el resultado de las palabras. Entonces todo está incluido ahí. Palabras llevan a acciones, pero una mujer sabia que recibe la palabra, que está en constante comunión con el Señor, va a recibir la manifestación de esa sabiduría para saber ayudar y ser esa ayuda idónea que necesita el esposo. Y no necesitas andar con que mi esposa no cambia o mi esposo no cambia. No, el cambio tiene que empezar con la persona primero. Así es interno, es individual, es interno. Y se nota en lo exterior. Pero si yo espero, por ejemplo, que yo no puedo esperar que él sea mi felicidad, porque mi felicidad no está basada en cosas externas, porque la felicidad en sí, el mundo lo llama felicidad, es temporal. El gozo del Señor es perpetuo, es eterno y está basado en su palabra, no está basado en circunstancias externas. Entonces, si yo estoy fortalecida en la palabra, yo voy a ser de apoyo y de ayuda a mi esposo en cualquier situación, sea de gozo o sea de un reto en nuestra fe. Si él no está fortalecido, si él no busca del Señor, yo no puedo decir, pues si él no busca, yo tampoco. Si él no va a la iglesia, yo tampoco. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez, porque él no es mi Salvador, ni yo soy su Salvador. Es el Señor Jesucristo y hemos aprendido, es como si fuese un triángulo, es el esposo hacia el Señor, la esposa hacia el Señor, y el que completa ese triángulo es el Señor Jesucristo. O sea, el esposo hacia Dios y la esposa hacia Dios y el Señor Jesucristo es el que completa. Amén. Entonces nos fortalecemos. Y hay una diferencia entre gozo y felicidad. La mayoría de la gente dice, es que busco mi felicidad, o es mi felicidad, o mi esposo es mi felicidad, o mi esposa es mi felicidad, mis hijos son mi felicidad, mi trabajo es mi felicidad. Está completamente erróneo eso. No hay nada en la Biblia que nos diga eso. De hecho, debemos de tener gozo. ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y gozo? Felicidad es provocado por circunstancias favorables a nosotros. Alguien te da $20 te va a causar felicidad, no creo que te vas a enojar. Sí, ahorita mismo si te dieran $100 o algo, eso es felicidad. Pero gozo, sí, o sea, la felicidad tiene que ver con las circunstancias externas que son favorables, ¿entienden? Hacia nosotros, cosas favorables que vienen. Pero gozo está basado en lo que sabes quién eres en Cristo. En Cristo. Ajá.
Entonces, independientemente si alguien te da $100 o alguien nunca te da $100, tú siempre tienes gozo porque sabes quién está ahí. Sabe quién es su proveedor. Sabe quién es su proveedor, independientemente de quién te ame o no te ame. ¿Cuál es el problema en los matrimonios? En muchos matrimonios es que la esposa está frustrada porque quiere que el esposo cambie. Y normalmente quiere que cambie para satisfacerla a ella. Que si a la mujer le gusta que le traigan flores, pues que quisiera que le traigan flores en su cumpleaños. Que si le traen serenata, que si le escribió una carta, que si una tarjeta, que si un perfume, que si esto y el otro. Bueno, desafortunadamente muchos de los esposos y esposas venimos de diferentes crianzas y diferentes maneras de pensar, etcétera. Y es el Señor entonces a través de la palabra el que va a cambiar al esposo o a la esposa. El problema está que si el esposo o la esposa no cambian, entonces ese hombre o esa mujer van a ser infelices el resto de su vida, porque están poniendo la mirada en el hombre o en la mujer, están poniendo la mirada en lo incorrecto. Tu mirada debería estar siempre en el Señor Jesucristo. Y si usted es un padre soltero o una madre soltera, lo mismo aplica, porque su gozo viene del Señor. Él es el objeto de su alabanza. Él es el propósito, Él es la razón por la cual usted es feliz. Realmente es el gozo del Señor el que le fortalece a usted. A Él usted debe de prestarle esa atención, no, porque Él sabe más que usted lo que usted necesita. A veces nosotros queremos cosas que incluso no necesitamos en ese momento, pero el Señor sabe lo que sí necesitamos y a Él siempre lo necesitamos. Entonces usted se enfoca en Él y el Señor le va a traer a usted lo que usted de verdad necesita y Él va a completarle a usted, porque en Él estamos completos. Entonces usted se enfoca en Él, usted busca de Él, no va a querer estar buscando que su esposo cambie o su esposa cambie, sino que usted se va a enfocar en qué es lo que el Señor tiene para mí, qué yo tengo que cambiar. Porque si vamos a cambiar solamente para complacer al cónyuge, nadie va a ser realmente feliz, porque eventualmente va a en algo la vamos a regar. Va a explotar la bomba. En algo la vamos a regar y vamos a estar ahí los problemas que pasan. Si nada más muchos lugares e iglesias se evitaran tantos programas de matrimonios y cosas de esas y pláticas, si nada más entendiéramos la palabra de Dios. Sí. No estoy en contra de nada de eso, no me van a malentender, pero lo que estoy diciendo es que ponemos tanto énfasis y yo me fijé en algo, en algunos de esos programas de matrimonios y de esposas, y dile esto a tu esposa y dile esto al esposo, llegan al punto donde lo único que hacen es idolatrizar a la esposa y al esposo sobre el Señor, en lugar de amarnos y respetarnos en el Señor. ¿Me entiendes? Es la palabra la que realmente cambia. O sea, si te fijas con esto, yo le estoy dando toda la gloria al Señor Jesucristo. El Señor, y es la palabra. Ahorita citaste ahí Deuteronomio. Vaya a Deuteronomio capítulo 10, por favor. Y vea el versículo 20 y el versículo 21, por favor. 10, 20, 21 es: ¿qué dice la palabra de Dios? What does the word of God say? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 10, capítulo 20. Capítulo, Perdón, versículo 10 será. y versículo 20. Sí. Capítulo 10. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. ¿Qué sigue, por favor? Déjame explicar algo. Ok. ¿Ves la palabra seguir ahí? En el hebreo quiere decir unirte. A Él te unirás. Wow. Qué bonito, ¿verdad? A Él te unirás. Él nos complementa, Él nos hace completos. Qué bueno. Verso 21. Amén, 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Pero cuando dice Él es el objeto, está diciendo Él es el motivo, Él es la razón de nuestro gozo. Él merece nuestra alabanza porque Él es el que nos completa a nosotros. Él merece nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento porque Él es el que nos hace
completos a nosotros. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes. Cuando dice terribles, quiere decir cosas tremendas, maravillosas, sobrenaturales, que tus ojos han visto. No terribles en el lado negativo. No terribles en, ¡ay, qué miedo! No, eso es en grandiosas, que solamente podemos reconocer que un ser supremo pudo haber hecho eso para con nosotros. ¿Ustedes han recibido sanidad en algún momento en su vida? ¿Ustedes han recibido respuesta a alguna oración que han tenido, una petición? Esas cosas tremendas las ha hecho el Señor. Entonces, Él es el que necesita o el que merece nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, hermanos. Si su esposo y su esposa, su hermano, su hermana, une su fe a la suya, pues gloria a Dios. Va a haber resultado más rápido, pero si no, entonces usted tiene al Señor Jesucristo, tiene al Dios Todopoderoso de su parte. Él es el motivo de su gozo, de su alabanza. Te ibas a sorprender que el apóstol Pablo dijo en la Biblia, en los Corintios, que cuando estamos ocupándonos de las cosas, cuando te ocupas de la esposa o de la esposa, le llamó Pablo cosas terrenales. Esto es lo que te digo, que dice la palabra de Dios. No estoy diciendo que no nos ocupemos, pero en comparación de Dios es terrenal. Y es cuando los esposos quieren agradar en todo a las esposas, al esposo, y si el esposo amaneció con la jeta grande, o sea, enojado, vulgarmente enojado, o al revés, la esposa amaneció con la jeta grande, larga, o sea, enojada, entonces ya ellos ya no disfrutan el día. Ya se les echa a perder el día. ¿Sabes que estás poniendo tu mirada en la persona incorrecta? Pero si pones la mirada en el Señor Jesucristo, amén. ¿Te acuerdas que cuando estábamos en la casa de los Price, había veces que Dad se ponía a rezongar ahí por cosas? Sí, algo no le gustaba y se ponía a rezongar ahí y regañaba a sus hijos y nos regañaba a nosotros ahí de paso, ahí estábamos todos ahí, algo decían, algo hacían mal sus hijos o algo no, y algo refunfuñaba y todo eso, y Mam decía algo y a él no le gustaba y Mam ni lo pelaba y seguía hablando, ella platicando y luego yo le decía así, porque siempre les he tenido y les tuve mucha confianza a los dos Price y le decía, Mam, pues mira, Dad te acaba de regañar. Y dice, no le hago caso, dice, o sea, ahorita se va, ahí enfrente de él así, sentados en la misma mesa. Dice, ahorita se le va a pasar, vamos a seguir a gusto, y seguimos bien a gusto. ¿Por qué? Porque ya aprendí así. Dice, aprendí a amar y a enseñar que Dios es mi fuente de mi alegría. Que el estado de ánimo de alguien no tiene que determinar el suyo. Usted tiene que basarse en la palabra. ¿Qué dice el Señor acerca de usted? Ese es un muy buen punto. El estado de ánimo de alguien no tiene que determinar el suyo, porque entonces su mirada va a estar en ese alguien. Si ese alguien se levantó contento, usted va a estar contento. Si ese alguien se levantó preocupado, usted va a estar preocupado. Si ese alguien se levantó molesto, usted va a estar molesto. Va a sentir un pesar en usted de cómo contentarlo. No está en usted contentar a alguien o hacer feliz a alguien, porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero si usted tiene el gozo del Señor y siembra palabra en esa persona, hay una posibilidad más grande de que esa persona recapacite, pero si no recibe, no tiene usted por qué dejar que el estado de ánimo de esa persona controle el de usted. Usted siga adelante caminando por fe y en el gozo del Señor. Amén. Amén. ¿Te ves? Qué fácil. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio.
Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.